Buen día. El día de hoy nos encontramos con el profesor Juan Ramón Valdivia Sánchez, especialista en educación secundaria, lo que es encargado en la UGEL. El día de hoy estamos realizando lo que es una entrevista para conocer acerca un poco más de lo que es del currículo, de las evaluaciones y lo que es está basado ahora en lo que es por competencias, ¿no? El aprendizaje por competencias. Muy bien, como primera pregunta tenemos, según el Currículo Nacional de Educación, ¿qué es la evaluación por competencias? Bien, ante todo, buenos días. Agradecerles la invitación para llegar a todos los oyentes en esta entrevista. Felicitarlos también a ustedes por la iniciativa que tienen para dar a conocer algunos aspectos del currículo a la población cajabambina y también pues a los estudiantes, docentes, directores, padres de familia del ámbito de la provincia de Cajabamba. Una evaluación por competencias, según el currículo nacional, es una evaluación basada principalmente en lo que el estudiante puede hacer, sus capacidades, sus desempeños que pone en juego cuando se enfrenta a resolver una situación problemática, una situación retadora. En ese sentido, cuando evaluamos por competencias, hay que tener primero presente la comprensión de lo que significa o implica la competencia que vamos a evaluar. O sea, qué es lo que pretende en sí, o qué es lo que pretendemos lograr con el estudiante cuando ponemos en juego ciertas actividades para que el estudiante demuestre qué es lo que puede hacer. En ese sentido tenemos que primero identificar o comprender la competencia. Una vez que hemos comprendido la competencia para la evaluación, debemos nosotros identificar en qué nivel el estudiante tiene el desarrollo de esa competencia. O sea, en dónde se encuentra el estudiante. Y cuando entendemos o comprendemos qué implica la competencia y cuál es el nivel de desarrollo de la competencia en el estudiante, podemos plantear situaciones, digamos, de evaluación auténtica para enfrentar al estudiante a retos en los que él va a demostrar cuánto puede desarrollar su competencia. Bien, profesor, como ahora nosotros todos sabemos, la manera que nosotros evaluamos a nuestros estudiantes es ya mediante rúbricas y otros instrumentos. Claro, ¿no? Pero por ejemplo ahora, algo muy importante ha cambiado esa manera, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ahora se ha optado una evaluación por letras y ya no una evaluación vigesimal como anteriormente era? Mira, cuando nosotros estamos evaluando el nivel de desarrollo de la competencia del estudiante, necesariamente tenemos que hacerlo comparando con, digamos, con niveles de logro de la competencia, ¿no? Entonces, por eso se utilizan ahora las rúbricas de evaluación, porque es un instrumento que te permite comparar, observar lo que el estudiante hace y compararlo con ciertos, digamos, compararlos con ciertos eh, niveles que el docente establece para el desarrollo de competencia. Entonces, en ese sentido, esa evaluación que tenemos que hacer, tenemos que realizarla en base a una, digamos, identificarlo, cuánto el estudiante puede hacer, en qué nivel se encuentra. Entonces, eso significa utilizar un sistema de evaluación literal, ¿no? Más conocido como en letras, ¿no? Porque una evaluación vigesimal en números, eso más se da cuando calificamos. O sea, al calificar asignamos, digamos, un parámetro de 0 a 20, ¿no? Donde le estamos solamente al estudiante, digamos, evaluando
lo que él sabe, sus conocimientos. Entonces no tendría sentido, si nosotros estamos evaluando competencias, no podríamos utilizar una escala vigesimal, sino una escala literal, donde cada letra básicamente es un sistema, digamos, convencional, ¿no? Porque cada letra tiene un nivel de desarrollo, o sea, significa un nivel de desarrollo. Por ejemplo, cuando le asignamos las letras A, D, implica que el estudiante puede hacer más de lo que se le pide. Entonces no podríamos decir él tiene 20, porque de 0 a 20 hay muchos, digamos, hay muchas números, digamos, muchas escalas, ¿no? O muchas, digamos, opciones para poder identificarlo. En cambio, utilizando AD, podemos englobar, ¿no?, en un solo criterio qué es lo que es el estudiante. Cuando le ponemos, por ejemplo, identificamos que el estudiante ha logrado desarrollar su competencia, entonces se le asigna la letra A, ¿no? Cuando identificamos que el estudiante está en proceso de desarrollar su competencia, identificamos que, o sea, digamos, para comunicarle al estudiante le decimos estás en B, ¿no? Y cuando identificamos que el estudiante recién está iniciando o le falta digamos un tiempo largo para lograr el desarrollo de su competencia, entonces se le asigna una letra C, ¿no? Entonces es una manera convencional, digamos, de identificar esos niveles de logro de la competencia, lo cual no podríamos hacer si tenemos una escala de 0 a 20, ¿no? Porque habría, digamos, 1 significaría de repente digamos, un proceso, 2, otro estadio, 3, tendríamos 20 estadios, lo cual haría mucho más complicada la evaluación, ¿no? Claro, pero por Y ejemplo, otra cosa es que estamos, cuando evaluamos competencia, evaluamos, digamos, las cualidades del estudiante, ¿no? O sea, evaluamos cualitativamente. Y cuando asignamos un número de 0 a 20 vigesimal, estamos evaluándolo cuantitativamente. Y esa escala más está relacionada con digamos, la calificación de sus conocimientos. claro, ya, pero por ejemplo esta evaluación literal se aplica para primero y cuarto grado. Y quinto, aún sigue con lo que es la evaluación vigesimal. ¿En qué se diferencia o por qué aún quinto grado aún sigue con lo que es la evaluación vigesimal? Eso nace porque el Currículo Nacional de Educación Básica se aprueba en el 2016 y su aplicación, digamos, es un proceso. No se podría, desde el momento en que la norma se aprueba, no podríamos estandarizarlos para todos. Entonces es un proceso. Desde 2016 se inició en inicial y primaria. Los niños de inicial y primaria entraron todos de lleno a ser evaluados sus competencias, ¿no? Pero en secundaria, ¿qué es lo que pasa? Muchos niños venían digamos, de una educación tradicional basada en los conocimientos objetivos y estaba establecido de manera vigesimal. Entonces, conforme los estudiantes van avanzando desde 2016 hasta la actualidad, van avanzando en sus diferentes grados y ciclos, ¿no? Entonces, va aplicándose, digamos, de una manera secuencial, progresiva, hasta que los estudiantes que están en quinto grado, ¿no?, salgan este año y el cuarto que viene ya se implementa totalmente una evaluación de manera, digamos, a través de una escala literal, ¿no? Entonces esa es la razón, porque no se podría, digamos, evaluarlos a todos, porque todos no vienen con el mismo proceso, ¿no? Entonces este año recién salen los alumnos de quinto y a los que están en cuarto pues ya vienen implementando su currículo, por lo tanto ya entrarían en una evaluación de escala literal. Claro, ahí estarían de primero a quinto. Sí. Pero, por ejemplo, acá algo muy importante que quizás hemos escuchado, hemos visto a los docentes
la manera de evaluar a los estudiantes, ¿no? Quizás hasta ahora, hasta el día de hoy, realizan esta forma, ¿no? Quizás al estudiante le colocan a uno 13, 14, 15 o 16 y luego lo que hacen es pasarlo a letras, ¿no? La equivalencia, ¿no? Pero, por ejemplo, de acuerdo a Helio, porque quizás es también en sus supervisiones o algo usted ha observado, ¿qué recomendaciones daría a los docentes para que realicen una evaluación adecuada con letras, ¿no? Literalmente. Claro, mira, aquí hay un tema por el cambio del sistema de evaluación, entonces, digamos, se quiso facilitar el trabajo del docente para que de alguna manera vaya asimilando cómo se evalúa por competencia y asignar en la escala literal. Entonces, en ese sentido, el diseño curricular del 2008, ¿no? El DCN del 2008 implementó este sistema de, digamos, de equivalencias, ¿no? Pero solo fue, digamos, un proceso para que los docentes vayan identificando en los estudiantes y puedan luego comunicar los resultados en el CIAGIE, ¿no? Eso fue la razón. Pero eso no es adecuado. Definitivamente no es adecuado, ¿no? Quizás ahí hubo digamos una falla de los que estaban diseñando el currículo, porque no es adecuado pues mezclar dos sistemas, ¿no? De evaluación. No es adecuado. Porque el docente, digamos, está mezclando una evaluación de conocimientos y una evaluación de competencias. Entonces, para que el docente pueda evaluar las competencias, lo que se les puede recomendar es que primero analicen bien qué implica la competencia. O sea, el docente sepa qué es una competencia. La otra recomendación sería que identifiquen en qué grado, en qué nivel se encuentra el desarrollo de la competencia del estudiante y de ahí plantear situaciones retadoras, ¿no? O sea, situaciones donde el estudiante se enfrente al problema, no solo enfrente con una pregunta para que responda de manera, digamos, utilizando conocimientos, de manera teórica, ¿no? Sino que haga el estudiante, ¿no? Por ejemplo, si decimos que vamos a evaluar la competencia escribe, entonces el estudiante tiene que escribir, escribir. Y el docente tiene que comparar lo que el estudiante ha escrito con ciertos parámetros que se llaman rúbricas de evaluación, ¿no? Entonces, al comparar lo que el estudiante ha escrito con ya los niveles establecidos de desarrollo de la competencia, entonces el docente puede decir se encuentra en inicio por lo que el estudiante ha hecho, por lo que el estudiante muestra, se encuentra en proceso, ha logrado o de repente tiene un desarrollo destacado de la competencia, ¿no? Porque si retrocedemos y evaluamos la competencia escribe solamente haciéndole una pregunta, ¿no? Después de un texto le hacen una pregunta, por ejemplo, identifica el personaje principal o completa una oración, ¿no? No estaríamos identificando cuál es el nivel de desarrollo de sus competencias. Entonces, esa es la recomendación que de repente se le puede dar a los docentes para que puedan implementar una adecuada evaluación de competencias, ¿no? Igual en matemática, pues, ¿no? En matemática no basta con que el estudiante sepa aplicar un algoritmo matemático, ¿no? Una fórmula matemática, sino lo que se busca es que el estudiante utilice diferentes estrategias para desarrollar la situación problemática, comprender qué es esa situación problemática, qué implica esa situación problemática, matematizarlo, proponer estrategias de cómo resolverlas y luego explicarlas, ¿no? O sea, darlas a conocer, explicarlas por qué ha utilizado cierto procedimiento. Y eso es válido.
y no solamente es aplicar la fórmula, como se hace de repente en las evaluaciones tradicionales. Bien. Algo muy importante también nos mencionó acerca de las situaciones retadoras, ¿no? Eso es lo que se busca el día de hoy para que logremos desarrollar las competencias en nuestros estudiantes. Pero, ¿qué aspectos se deben considerar al momento de plantear una situación significativa retadora? Eso es importante porque si no comprendemos, no entendemos que es una situación agitadora, no vamos a poder lograr proponer una, ¿no? Entonces, en ese sentido, una situación retadora es aquella que al estudiante, digamos, le crea un conflicto cognitivo. O sea, le crea un conflicto en lo que sabe, en lo que él sabe, y al enfrentarse con el problema, ve que lo que sabe no es suficiente, o lo que conoce no es suficiente. Entonces, el estudiante empieza a utilizar todas sus capacidades. Recordemos que las capacidades son conocimientos, ¿no? Son herramientas, son procesos, estrategias. Entonces, cuando se enfrenta a una situación, el estudiante utiliza conocimiento, utiliza estrategias, utiliza valores, utiliza de repente herramientas. Todos esos conjuntos se llaman capacidades. Y cuando se combinan todas esas capacidades, ¿no? El estudiante desarrolla, enfrenta el problema y, digamos, resuelve el reto. Otra característica que tiene la situación retadora es que debe ser de interés del estudiante. Si la situación retadora no le causa interés, entonces lógico el estudiante no va a poder, digamos, no le va a tomar importancia, ¿no? Entonces una situación retadora que el docente debe proponer es que sea del interés del estudiante, ¿no? Eh, por ejemplo, si es que el estudiante en su contexto o en su vida cotidiana, de repente para él no es significativo los viajes a la luna, ¿no? Como podemos plantear una situación retadora donde se prevea de repente la solución, ¿no? de esta situación. Entonces tiene que ser de su interés. Y también tiene que ser al nivel de desarrollo de la competencia que tiene el estudiante. Porque si le pones un nivel, si sabes que el estudiante todavía está en inicio y le pones una situación retadora de bastante demanda cognitiva, ¿no? Que implique un desarrollo de la competencia destacado, entonces el estudiante va a perder interés, ¿no? O sea, no debe ser ni fácil ni difícil, ¿no? Entonces debe ser gradual para que el estudiante lo mantengas conectado a desarrollar esa situación retadora, ¿no? Y también debe ser pues de su contexto, ¿no? De su contexto, entendiendo que el contexto no solo es el lugar donde vive el estudiante, sino también, o sea, hablamos del contexto de la localidad, hablamos del contexto nacional, del contexto internacional, ¿no? Temas de actualidad, donde el estudiante le causa interés, ¿no? Por ejemplo, si para el estudiante le causa interés, por decirlo así, el reggaetón, ¿no? Entonces, ¿por qué no el docente plantea una situación retadora que implique todo ese contexto? Entonces el estudiante se va a conectar, se va a enganchar ahí y va a estar ahí pendiente para poder desarrollarlo, ¿no? Pero si a él no le interesa, por ejemplo, le gusta el reggaetón y le ponemos de repente una situación retadora donde implique, por decir, el vals, el criollismo, pues quizás de repente no va a tener esa misma conexión, ¿no? Entonces, esas de repente algunas sugerencias que se les puede dar a los docentes, ¿no? Bien, con esta nueva propuesta del currículo nacional busca lo que es una educación de calidad, ¿no? Pero quizás muchos aún no tenemos claro ese significado. Para usted, ¿qué es una educación de calidad? Una educación de calidad, bueno, la educación primero no es exclusivo de la escuela. La educación implica, digamos, la participación de toda la sociedad en su conjunto. Están los medios de comunicación, está la familia, ¿no? Está la misma sociedad, ¿no?
Entonces, si nosotros tenemos unos buenos medios de comunicación, tenemos valores en la familia, una familia consolidada, ¿no es cierto? Donde se imparte, digamos, nos imparte valores, ¿no? Vamos a tener una educación de calidad y eso aunado con la escuela. La escuela tiene también que ser de calidad, empezando por el director, ¿no es cierto? O sea, el director, el personal de servicio, que también influye en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces una educación de calidad es un conjunto, pues, digamos, donde estamos implicados todos. Exclusivamente hablando de la escuela de calidad, ¿no? Es donde se atienden de una manera adecuada las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, donde hay inclusión, por ejemplo, donde al niño no se le discrimina, ¿no? Donde al niño se lo acepta tal y como es, ¿no? Donde el director genera pues una política educativa de respeto, de cumplimiento de los deberes de los docentes, ¿no? Donde el horario digamos, se respete y se cumpla, ¿no? Y no que de repente los docentes van el lunes y ya el miércoles o jueves ya están regresando, ¿no? Y el viernes, pues los niños no sabemos dónde están. Entonces, eso, por ejemplo, todo eso implica educación de calidad. Y también por los servicios que presta la escuela, ¿no? Los servicios higiénicos, patios, aulas, mobiliario, ¿no? Pizarras, material de repente, proyectores, de repente televisores, ¿no? Pero eso no es todo, sino que aquí hay algo muy importante, que es la calidad del docente. El docente es fundamental. El docente, ¿no? Si el docente no es un docente preparado, ¿no? No conoce el currículo nacional, no conoce cómo se desarrollan las competencias, ¿no? Entonces no va a poder atender la necesidad del estudiante y no va a brindar una educación de calidad. Entonces todo es un conjunto de elementos, ¿no? que hacen que nuestra educación mejore y busquemos esa calidad que siempre añoramos, ¿no? Entonces en una educación de calidad no hay diferencias entre una escuela y otra. Todas las escuelas deben tener el mismo nivel de calidad, ¿no? Entonces un estudiante que reside en La Totorilla, ¿no? En Santa Rosa, tiene que tener las mismas condiciones que un estudiante que es de acá de la ciudad de Cajabamba, ¿no? Entonces eso siempre se va a buscar cuando todos digamos, los actores educativos, familia, sociedad, docentes, directivos, todos, ¿no? Administradores, funcionarios de mujer, todos nos pongamos pues a trabajar en beneficio de la escuela y de los estudiantes. Bien, profesor. A partir de las debilidades que quizás usted ha encontrado en la supervisión que ha tenido con los docentes, si ha tenido una supervisión con un docente de matemática mucho mejor, ¿qué recomendaciones daría a los futuros egresados, bueno, en este caso no ya vamos a ser nosotros, de esta carrera para brindar lo que es una educación de calidad, ¿no? Algo muy importante que nos gustaría nosotros conocer para que quizás esté ya culminando, seamos unos excelentes docentes o ir por el buen camino, ¿no? En este caso. Y una de las debilidades que hemos encontrado en los monitoreos que hemos hecho es el proceso de planificación. Hay muchos docentes que no planifican sus sesiones de aprendizaje, no planifican sus experiencias de aprendizaje, ¿no? En otros casos, si el docente planifica, digamos, solamente planifica para una situación administrativa, de presentar un documento a la dirección, ¿no? Pero cuando vamos al aula, encontramos que el docente deja de lado la planificación y se aboca de repente a tratar temas emergentes, ¿no? Situaciones que no están planificadas, entonces el docente improvisa en el aula,
Entonces, una recomendación para ustedes que están estudiando la carrera de educación, pues es que, digamos, ejerciten más este proceso de planificación y este proceso lo lleven a desarrollar en el aula. Si yo planifico que ese día voy a de repente tratar problemas de cantidad, ¿no? Entonces tengo que plantear situaciones retadoras que impliquen esa competencia, ¿no? Si yo lo planifico, es cierto que todo lo que vamos a planificar no se va a poder llevar al aula, ¿no? Porque la planificación, recuerden, es una hipótesis. Yo planifico pensando en que lo que yo estoy haciendo, lo que estoy planificando, va a surtir efecto en el estudiante y va a desarrollar sus competencias con eso. Pero cuando nosotros estamos aplicando la planificación, la programación en el aula, surgen situaciones en las que como docente tengo que ir modificando mi programación. Pero no modificarlo del todo, se modifiquen pues, en situaciones solamente específicas, ¿no? Entonces, porque la educación tiene una intencionalidad. Como docente yo tengo la intención de desarrollar competencias en mis estudiantes. Entonces, si es intencional, yo tengo que planificar. Necesariamente tengo que hacerlo, ¿no? Aunque parezca tedioso, ¿no? Aunque parezca tedioso, aunque parezca de repente aburrido, ¿no? Aunque lo miren de repente que es una cuestión administrativa nada más, no es así. Una planificación es clave. Por ejemplo, pongámonos en un contexto. Vamos a celebrar el Día de la Madre, ¿no? ¿Qué pasa si no planificamos esa actividad? ¿Cómo nos va a salir? ¿Ah? Ese momento que yo llego a ver unos reúnanse en el patio, vamos a ver quién tiene un número, quién tiene otro número. Total, la actividad no nos sale de una manera de repente que nosotros lo hemos pensado. Pero si nosotros lo que pensamos lo planificamos, ¿no? Lo colocamos en blanco y negro, como se dice en el papel, ¿no? Diré pues ordenadamente primero el himno nacional, dos palabras de bienvenida de un personaje, tres de repente ¿no? Canción al Día de la Madre, cuatro rifa de repente de regalos, etcétera. Y todo lo que yo planifico se ejecuta. Si bien en el momento de repente por ahí hay una situación que un número no está preparado, lo pasamos para el último, ¿no? Y continuamos con el programa. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tiene que ser el docente, planificar, porque no podemos llegar al aula de repente ese mismo día a ver qué hago y de repente cuando me veo en la situación de enfrentarme ahora qué hago, ¿no? Voy a coger un ejercicio, a ver, pongamos estos 10 ejercicios y empecemos a desarrollarlos. Y a veces solamente se vuelve la clase, pues, digamos, muy monótona, aburrida, ¿no? La planificación es un arte. La planificación es un arte. Entonces, tenemos que planificar nuestras sesiones de aprendizaje. Eso sería lo básico. Y lo otro es, pues, cumplir con nuestro rol de docentes. Si nosotros nos hemos formado para docentes, debemos ir a las escuelas, a los colegios, pues a dar todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestra carrera, en nuestra formación inicial, ¿no? Y también ir aprendiendo, o sea, porque digamos el docente no es que cuando ya sale del pedagogo ya está formado, es una formación inicial, pero ya en la misma práctica el docente tiene que empezar también a ganar experiencia, a de repente indagar nuevos métodos, ¿no? Identificar de repente nuevos retos para los estudiantes. Entonces es un proceso pues de mucha responsabilidad. Y otro es que asuman el rol realmente para lo que han estudiado. Si yo soy docente, nadie me obligó a ser profesor. Y si yo soy docente, pues debo llegar a la institución a trabajar, a cumplir con mis horas, ¿no? A atender a mis estudiantes, ¿no? Eso es lo que de repente podemos sugerirles, ¿no? Aconsejarles.
Bien, profesor, agradecerle por todo lo que nos ha transmitido. Es algo muy importante para nosotros, ya que de cierta forma nos va a ayudar a nosotros ser un poco mejores, ¿no? Mejorar un poco lo que es la manera de evaluar de ahora en adelante a nuestros estudiantes, porque quizás muchos de nosotros también hemos estado en esos errores, ¿no? Agradecerle, eso sería todo la entrevista. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes por esa consideración que me dio con mi persona, ¿no? Espero que de repente que lo que se ha vertido eh, no se ha tomado mal por los entes, la mejor intención de poder ayudarles un poquito para que vayan ustedes como futuros profesores, ¿no? Formando sus valores, formando su profesionalismo y puedan apoyarnos luego pues, en las instituciones brindando una educación de calidad a los estudiantes, que es la razón de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros no seríamos nada sin ellos. Entonces, nosotros dependemos de los alumnos, dependemos de los niños y el buen trato hacia ellos y el atender sus necesidades es importante. Gracias por la entrevista. Cualquier cosita estamos siempre dispuestos a apoyar.